Hola niños, feliz sábado, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a aprender lo importante que es ayudarnos unos a otros. ¿Sabían que hay cosas que no podemos hacer solos, pero que sí podemos hacer con ayuda de otra persona? Por ejemplo, yo solo no podría cargar este mueble que tengo aquí. Es un mueble bastante grande, pero saben que si le pido ayuda a la maestra Cintia, lo podríamos cargar. Vamos a ver. ¿Se dan cuenta cómo entre dos personas sí lo podemos cargar? ¿Vieron eso? ¿Cómo al trabajar unidos pudimos lograr el objetivo que teníamos? Era una tarea algo difícil, pero trabajamos juntos y la pudimos realizar. Pues en la historia de hoy vamos a ver cómo unas personas se unieron para trabajar y lograr el objetivo que no era nada fácil. Los invito a ver el video de esta semana. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El rostro de un ángel. El versículo para memorizar está en Hebreos capítulo 10, versículo 25 que dice: No dejemos de asistir a nuestras reuniones, sino démonos ánimo unos a otros. El mensaje es: nos animamos unos a otros para crecer en la fe. Cierto sábado, el pastor les dijo a los hermanos de la iglesia que la esposa del hermano Santana estaba en el hospital. Pedro y Sarita querían hacer algo para animar al señor Santana y a su esposa. El sábado en la tarde prepararon una hermosa tarjeta. Su mamá les ayudó a escribir una nota en la tarjeta. Al día siguiente, los niños ayudaron a preparar algunos alimentos para llevarlos a la casa de los Santana. Los Santana se pusieron muy felices al recibir la tarjeta y los alimentos. Pedro y Sarita también estaban contentos porque habían animado a sus amigos. Hace mucho tiempo, otra iglesia tenía personas que necesitaban ayuda. La historia bíblica de hoy nos dice cómo fueron animadas. Los apóstoles estaban muy ocupados. Muchos creyentes se estaban uniendo a la nueva iglesia. Los apóstoles no daban abasto con todas las necesidades. Algunos de los creyentes eran mujeres viudas, otros eran personas ancianas. Todos necesitaban alimentos y cuidados. Los apóstoles no podían predicar, enseñar y todavía repartir comida. Así que los creyentes eligieron 7 hombres para ayudar a quienes llamaron diáconos. Los diáconos se iban a encargar de ayudar a las viudas y a otras personas necesitadas de la iglesia. Esteban era uno de esos diáconos. Era un buen hombre y había sido bendecido ricamente por Dios. Consolaba y animaba a la gente, y al hacerlo los hacía pensar en Jesús. Y Dios le dio poder de hacer grandes milagros. Todos en la iglesia amaban a Esteban. Sin embargo, los judíos de la ciudad no lo querían. Odiaban sus enseñanzas acerca de Jesús. Las palabras de Esteban eran tan poderosas que esos judíos no tenían argumentos para contradecirlo. Entonces pensaron en hacerlo callar. ¿Qué podían hacer? Decidieron pagarles a algunos hombres para que dijeran mentiras de Esteban. ¿Alguna vez han dicho alguna mentira de alguien? Espero que no. ¿O alguna vez han escuchado a alguien decir una mentira sobre otra persona? Saben, niños, es muy importante tener cuidado de no caer en ninguna de estas dos situaciones. ¿Sabían que esto está escrito en los 10 mandamientos? Así es, en los 10 mandamientos. Y se los voy a mostrar. Si leemos en Éxodo 20:16, dice así: no hablarás contra tu prójimo
falso testimonio. O si leemos en la traducción al lenguaje actual, dice así: no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. Este es el mandamiento número 9. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Pues estas personas comenzaron a hablar mentiras sobre Esteban y eso lo metió en graves problemas. Esteban era el más destacado de los 7 diáconos que habían sido nombrados por los discípulos. Y Esteban hablaba con mucha sabiduría. Eruditos rabinos y doctores de la ley habían tratado de ganarle en discusiones públicas, pero siempre Esteban los había vencido por la sabiduría con la que hablaba y también porque el Espíritu Santo estaba con él. En Esteban se cumplía la promesa que está escrita en Lucas 21, 14 y 15, que dice así: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Esteban decía era palabra dada por Dios y nadie se podía resistir a tanta sabiduría. Y esto enfurecía más a los que le querían hacer daño. Sigamos viendo la historia. Esas mentiras enojaron a todos, a la gente del pueblo, a los dirigentes y a los maestros de la ley. Los dirigentes judíos enviaron a algunos hombres para que trajeran a Esteban a una reunión de dirigentes y maestros judíos. También trajeron a los testigos para que lo acusaran. Durante la reunión, los dirigentes observaban cuidadosamente a Esteban. Esperaban que estuviera muy nervioso y preocupado. Pero en vez de eso, su rostro resplandecía. La Biblia dice que su rostro parecía el de un ángel de Dios. El sumo sacerdote le gritó a Esteban: ¿Son verdad todas estas cosas? Se refería a las mentiras que se habían dicho de Esteban. Esteban no contestó con un sí o un no. Más bien comenzó a contar la historia del pueblo judío. Les habló del plan de Dios para enviar a un Salvador al mundo. Primero, Esteban les recordó la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces les habló de Isaac, el hijo de Abraham, y de Jacob, el hijo de Isaac. También de José, el hijo de Jacob, quien a través del poder de Dios llegó a ser gobernador de Egipto. Esteban les recordó a los dirigentes judíos la forma como Dios había usado a José para proteger a la familia de Jacob durante la terrible hambruna. Finalmente les mencionó a Moisés. Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel, pero nuestros antepasados se volvieron contra Moisés. ¿Qué historias tan poderosas les había recordado Esteban? Todas me gustan mucho, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de José, que es mi favorita, y finalmente la de Moisés. Pero luego Esteban hizo algo que no les gustó nadita. Les comenzó a decir sus verdades y sus errores, y eso los enfureció mucho y cometieron un acto muy malo. Veamos qué fue lo que sucedió después. Ustedes testarudos dirigentes judíos, ustedes no le han dado su corazón a Dios. No quieren escucharlo, no quieren oír lo que el Espíritu Santo trata de decirles. También sus antepasados actuaron así, y ustedes son como ellos. Sus padres persiguieron a cada profeta que ha vivido. Esos profetas dijeron desde hace mucho que vendría el justo, el Mesías, pero sus padres los mataron. Y ahora ustedes se han vuelto en contra del Mesías y lo han matado. Eso fue demasiado. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo, pero Esteban permaneció en calma, lleno del Espíritu Santo. Esteban miraba hacia el cielo, veía algo que nadie más podía ver y exclamó: Miren,
Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre Celestial. Los dirigentes se taparon los oídos con las manos y corrieron hacia Esteban. Lo arrastraron por las calles hasta llevarlo fuera de la ciudad. Después se rompieron sus vestidos y le tiraron piedras a Esteban hasta que murió. Esteban murió tranquilo, de la misma manera que Jesús. Jesús no luchó contra los dirigentes judíos. Esteban cayó sobre sus rodillas y exclamó en voz muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de esta oración pidiendo misericordia y perdón para ellos, murió. ¿Se pueden imaginar morir siendo apedreado? Debe ser algo muy feo. Pero Esteban no sentía miedo, estaba confiado en que Dios estaba con él. Incluso es muy impresionante ver cómo le pidió a Dios en oración que no les tomara en cuenta ese pecado. Él sabía que muchas de esas personas no sabían lo que estaban haciendo y al igual que Jesús, abogó por ellos. ¿Recuerdan las palabras que dijo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz? Leamos Lucas 23:34, que dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Algo muy parecido hizo Esteban al pedirle a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado que estaban cometiendo al matarlo. Esto me recuerda a un pequeño relato que no es verídico, pero nos ayuda a entender que Dios siempre está en control de las cosas y que debemos agradecer a Dios por todo lo que nos sucede. Resulta que había una vez un rey y este rey tenía una persona que le vamos a llamar Gabriel. Y Gabriel era la mano derecha del rey. Siempre lo acompañaba y le ayudaba en todo. El rey, obviamente, lo quería mucho y le tenía mucha confianza. Resulta que un día salieron de cacería y mientras andaban en el bosque, le salió por sorpresa un jabalí enorme y muy salvaje. Y pelearon contra él hasta que lo mataron. Pero en la lucha el rey salió herido y el jabalí le había cortado un dedo de la mano. Y el rey estaba muy triste por aquella situación. Su siervo Gabriel le dijo que debería dar gracias a Dios por aquella situación. Esas palabras al rey no le gustaron y se molestó mucho con Gabriel por decirle que debía estar agradecido con Dios si había perdido un dedo de la mano. Y en cambio, a Gabriel no le había pasado nada y con el enojo mandó a Gabriel a la cárcel. Gabriel no dijo nada y mientras estaba en la cárcel le daba gracias a Dios por su situación. Él confiaba mucho en Dios y sabía que Dios estaba al control de su vida. Pasaron algunos meses y cierto día el rey salió de nuevo de cacería. Ahora tenía un nuevo ayudante que lo acompañaba. Pues resulta que estando de cacería, de pronto los atacaron unos caníbales y los tomaron prisioneros al rey y a su nuevo ayudante. Y como cuentan las leyendas, los caníbales se comen a las personas. Así que el rey y su nuevo acompañante estaban muy asustados porque iban a morir. Cuando los caníbales estaban por matar al rey, se dieron cuenta que le faltaba un dedo de la mano y pensaron que era como una señal y que esa persona no la debían matar, y entonces lo soltaron. Cuando el rey llegó muy asustado a su palacio, se acordó de las palabras de Gabriel
que le había dicho que debía dar gracias a Dios cuando había perdido su dedo con el jabalí. Entonces corrió a donde tenía encarcelado a Gabriel y le pidió perdón por haberlo encarcelado. Gabriel le dijo que no tenía importancia y que estaba muy agradecido con él por haberlo metido en la cárcel. Entonces el rey le dijo: no entiendo cómo puedes estar agradecido conmigo de que te haya metido en la cárcel. Estar aquí no es nada agradable. Entonces su siervo Gabriel le explicó: Dios siempre tiene el control de nuestras vidas y podemos aprender mucho de las cosas que nos suceden. Siempre debemos estar agradecidos, así como yo estoy agradecido. Entonces el rey le dijo: pero no entiendo cómo puedes estar agradecido si te puse en la cárcel y sufriste hambre y sufriste frío. Entonces Gabriel le dijo: si usted no me hubiera castigado y no me hubiera puesto en la cárcel, yo hubiera seguido siendo su siervo, su mano derecha, su acompañante, y hubiera andado con usted de cacería y nos hubieran atrapado los caníbales a los dos. Y como se puede dar cuenta, yo sí tengo mis 10 dedos y los caníbales me hubieran matado. Así que estoy muy agradecido de que haya estado aquí en la cárcel todo este tiempo. ¿Les gustó la historia? Ahora se preguntarán: ¿qué cosa buena podría salir de esta historia de Esteban si murió apedreado? Pues déjenme les digo que había una persona muy importante entre los que estaban enjuiciando a Esteban. ¿Quieren saber quién era? Esta persona era Saulo de Tarso. ¿Ustedes saben quién era Saulo de Tarso? Saulo era un perseguidor de cristianos y muy temido por los cristianos. Pero cuando escuchó hablar a Esteban, se dio cuenta de que Dios realmente estaba con Esteban. Y luego, al ver cómo lo mataron injustamente, sin un juicio, y al ver el resplandor que iluminó el rostro de Esteban, todas esas cosas produjeron una convicción en Saulo que no podía borrar de su mente. Y aunque fue utilizado fuertemente por Satanás para perseguir y para matar a muchos cristianos, también llegó a ser un instrumento utilizado por Dios que cambió su nombre de Saulo a Pablo, que la mayoría conocemos sus historias. Esteban animó a los creyentes mientras atendía sus necesidades. El Espíritu Santo lo llenó de amor hacia los demás. El Espíritu Santo desea llenarte a ti también de amor hacia los demás. Desea usarnos a ti y a mí para ayudar y animar a otros, así como lo hizo Esteban. Definitivamente, la muerte de Esteban fue una gran prueba para la iglesia de aquellos días. Pero los miembros se apoyaron unos a otros para soportar esa gran prueba y poder seguir predicando sobre la vida de Jesús, sobre su muerte y sobre su resurrección. Yo los invito a que unidos puedan animarse unos a otros. Como dice nuestro mensaje de esta semana, dice así: nos animamos unos a otros para crecer en la fe. Y antes de irnos, quisiera hacer una pequeña actividad para que vean lo que se puede hacer cuando trabajan unidos. ¿Saben qué es esto que tengo aquí? Muy bien, es un hilo, es un estambre, y vamos a suponer que este hilo, este estambre, los representa a ustedes y que yo soy un problema que tienen por delante.
¿Creen que ustedes solos podrán contra el problema? Veamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Pues el hilo se rompió y el problema fue más fuerte que ustedes. Ahora, ¿qué pasaría si varios de ustedes se juntan y luchan contra el problema? Veamos qué sucede. ¿Qué sucedió? Pues ahora como trabajaron juntos en equipo, pudieron vencer el problema. Lo mismo sucede en la vida, niños. Y como dice nuestro mensaje de esta semana, nos animamos unos a otros para crecer en la fe. Y también recordemos nuestro versículo para memorizar, que se encuentra en Hebreos 10:25 y dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, sino démonos ánimo unos a otros. No lo olviden, niños, debemos darnos ánimo unos a otros y trabajar juntos en favor de Dios. Que sigan pasando un muy bonito sábado. Hasta luego.